Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos Buenas Buenas, noches. no- Buenas noches. les hago una pregunta. ¿Logro ver la presentación que proyecté? Sí, sí se puede ver. Excelente. Muy bien. Vamos a llevar a cabo entonces la sesión. Tengo un caso que quisiera ver si nos da tiempo a resolver. Pues si no nos da tiempo, pues lo tenemos ahí, ¿verdad? Para que lo podamos leer y al final de la presentación hay unas preguntas que dice caso Alex. Pues a conciencia lo pueden resolver, no sería necesario que lo subamos a algún contenedor. Solo era tal vez, si diera tiempo, ahora lo podemos ver. Vamos a ver un tema relacionado a la sesión uno que tiene que ver con ética. La clase, digamos, de la primera sesión tiene que ver directamente con la ética. Nos vamos a ir dando cuenta que en las próximas sesiones, las otras tres, pues ya va a tener una relación directa, pero con temas jurídicos. La sesión 2 con temas laborales, la 3 también algo de laboral también, y el 4 pues con arbitraje, con un poco de mercantil, algo de derecho tributario. Empecemos a ver qué son los hechos morales. Antes de tal vez definir el hecho moral, solo veamos qué es un hecho. Podríamos decir que es un acontecimiento en un lugar y tiempo determinado. Podemos, nosotros podemos decir que hay un sinnúmero de hechos, ¿verdad? Donde interviene el hombre o en algunos casos son hechos de la naturaleza. Cuando un hecho se da a conocer puede ser interpretado desde diferentes puntos de vista, se convierte en noticia y puede ser interpretado por cada una de las personas de una forma diferente. Podemos tomar en cuenta, hace poco, ¿verdad? Se dieron cuenta ustedes de la manifestación que hubo de un grupo de mujeres eh, en la zona 1, ¿verdad? Podría ser interpretado por de diferentes formas, ¿verdad? Podríamos mencionar un tema de algún aborto, pues cada uno puede tener una interpretación sobre ese tipo de hechos, ¿verdad? El asesinato hacia alguna persona, ¿verdad? Un marero, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué interpretación podemos llegar a tener cada uno de nosotros? Los hechos, como bien lo dije al principio, pueden dividirse en dos, hechos donde interviene el hombre y los hechos de la naturaleza. Eh, solo una cuestión, tal vez le podemos poner ahí el micrófono en silencio, solo para que... Ahí estamos. Como les decía, existen dos tipos de hechos, ¿verdad? Aquellos donde interviene el hombre y los que donde no interviene, sino que son hechos de la naturaleza. Cuando hablamos de hechos morales, obviamente vamos a excluir entonces los hechos de la naturaleza. Quedémonos con los hechos donde interviene el hombre. Los hechos donde interviene el hombre pueden también darse de dos tipos o de dos formas, voluntarios e involuntarios. Los involuntarios puede ser que alguien levante un brazo y golpee a la persona que tiene a la par, pues le pide una disculpa, no hay ningún problema, creo yo que no podría interpretarse como un hecho moral, ¿verdad? Por algo sin intención. Caso contrario, pues ya tener la intención de hacerle daño a la persona, ya es un hecho voluntario. Esos son los hechos que van a tener relación con la moral. Eh, digamos que cuando un hecho puede ser interpretado desde una categoría axiológica, la axiología pues es una disciplina o rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de los valores morales, trata de fundamentarlos. Entonces cuando un hecho puede ser interpretado desde esa categoría axiológica, estamos ante un hecho moral. De ahí podemos partir entonces.
eh, que un acto humano voluntario a la vez es un hecho moral. Importante tomar esto como un inicio para poder determinar qué es entonces un hecho moral. Podemos decir que es el acontecimiento calificado según la bondad o la maldad del actor social. Viene algo que pues quisiera que alguno de ustedes me pudiera responder. ¿Qué diferencia podría existir entre ética y moral? Son dos conceptos filosóficos que de cierta manera algunos autores los confunden, ¿verdad? De hecho, en algunos colegios hasta existen clases, ¿verdad? Que se llama ética y moral. Pero es importante que podamos identificar y distinguir estos conceptos. ¿Alguien me podría decir qué ideas tiene en relación a qué es la ética y qué es la moral? La moral tiene que Licenciado, ver con el comportamiento, ¿no? La moral. ¿Cuál es su nombre? María Salomé Escobar, María Salomé. Muy bien. ¿Qué me decía? comportamiento. Ajá. ¿Y la ética? Creo que eso va de la mano más con la razón o el razonamiento de las personas. Sobre uno ya sabe que está bien y que está mal, entonces uno razona para tomar una decisión. Esa parte me llama mucho la atención. Tiene mucha razón en esa última parte. ¿Quién más estaba comentando? Alejandro, yo iba a decir algo muy similar. La ética es como va más a las normas y a lo que seguimos con base en una estructura, y la moral es el cuánto nos alineamos a esas normas, ¿verdad? Y si realmente las cumplimos, podríamos decirlo en otras palabras. Muy bien. ¿Verdad? Gracias, esa es una reflexión, ¿verdad? De las conductas como tal, la ética. Esa parte la tienen muy bien identificada. Podemos decir que la moral es un conjunto de normas, principios, conductas que establecen, valga la redundancia, qué conductas son las correctas y cuáles son las incorrectas dentro de una sociedad. Mientras que la ética, podríamos decir que es la reflexión que puede llegar a tener la persona de forma individual sobre qué conductas son correctas e incorrectas, pero siempre tomando en cuenta que casi siempre va a ser relacionado a conductas morales o inmorales, pero no necesariamente solo relacionadas a este tipo de conductas. Vemos que la ética, digamos, es una reflexión individual que luego podría trasladarse a ética, una ética grupal, ¿verdad? Hemos visto que en las profesiones existen los códigos de ética profesionales, los médicos, los abogados, los ingenieros tienen sus códigos, ¿verdad? Las empresas tienen sus códigos de ética empresarial que hacen reflexión, ¿verdad? Sobre qué conductas son las adecuadas o las inadecuadas dentro de la organización. Como repito, normalmente puede ser relacionado a temas o a conductas morales, pero como había mencionado, no necesariamente. Yo pongo un ejemplo dentro de un código de ética en una empresa. Vivimos en una sociedad donde una persona que pueda poseer tatuajes no se le da trabajo, según el código de ética de las empresas, que les puedo decir que es una gran parte. Han venido, digamos, algunas entidades transnacionales, ¿verdad? Que vienen a poner el ejemplo de que eso, pues, no debería de ser un obstáculo para darle el trabajo a una persona. Normalmente al trabajador se le debe de valorar en cuanto a competencias, capacidades, conocimientos, destrezas, digamos, que sea proactivo y no necesariamente algo relacionado a su libertad, ¿verdad?
Entonces, es importante analizar ese tema. Para mí los tatuajes no es algo moral o inmoral, simple y sencillamente dentro de un código de ética, pues no es admitida la persona dentro de la organización. Eh, es importante, tal vez en algún momento, ¿verdad?, que las empresas puedan irse abriendo mentalidad, ¿verdad? Lo vamos a ver en otras clases, que no solo me refiero a tema de tatuajes, respetar la ética en relación a poder admitir personas con capacidades diferentes o pues igualdad de género, que exista también temas de edad, ¿verdad? Que como hemos notado también que existe una situación de mala aplicación de los códigos de ética. De hecho, hay empresas que tienen dentro de sus códigos de ética darle oportunidad a todos estos grupos minoritarios o mayoritarios en algunos casos. Sin embargo, pues en la práctica no se llega, ¿verdad? Ha venido, como repito, empresas de otros países a poner el ejemplo. Es importante notar también, ¿verdad? Hacernos la pregunta, ¿será que puede existir una persona alejada de la moral? Pues la respuesta sería, pues tal vez los delincuentes, ¿verdad? Los mareros, por ejemplo, seguramente están alejados de la moral social. ¿Podrían ellos pues vivir sin moral? Sí lo pueden hacer, pero de cierta manera están siendo marginados por la sociedad. Más bien ellos mismos pues están marginando, ¿verdad? La sociedad pues puede llegar a ser tolerante en varios aspectos, pero no en relación a delitos, ¿verdad? Eso es algo que es pues intolerante en cualquier cultura. Pero sí, de hecho, como repito, sí puede existir personas fuera de la moral, ¿verdad? Y que son este tipo de personas. Hay algo importante que me gustaría mencionar. ¿Qué exigencias éticas deberían de hacerse tres grupos determinados? Primero, los empresarios, o más bien, mejor empecemos con el lado del gobierno. El gobierno, luego los empresarios y luego nosotros como sociedad. Veamos primero el tema del gobierno, del Estado, ¿verdad? Yo creo que una de las exigencias éticas de las personas que buscan un cargo político es que se preparen académicamente, que no vayan en busca de satisfacer intereses personales o a favor de un grupo determinado. Deben de ser transparentes, deben de demostrar, digamos, su probidad, ¿verdad? Personas honestas, con valores, no con pasados obscuros, ¿verdad? A mí siempre me gusta hablar un poquito de algunos filósofos griegos. Por ejemplo, Aristóteles decía que el hombre con valores, después de realizarse en varios aspectos de su vida, busca ir a satisfacer necesidades de otros. El hombre entonces, de esa manera decía él que el hombre es un ser social y a la vez un ser político. Lastimosamente en Guatemala cuando hablamos de político, pues lo asociamos a algo negativo, ¿verdad? Cuando el término político, pues es una persona que va a gobernar para poder intentar satisfacer necesidades de las mayorías. Que en nuestro caso, definitivamente, un político debe de contribuir en lograr alcanzar el bien común. El bien común, pues, es la finalidad del Estado establecido en el artículo 1 de la Constitución, dando una breve, tal vez, definición de qué es bien común. Para mí, yo la podría definir que es una situación por medio de la cual se espera que todos los habitantes de un Estado puedan satisfacer sus necesidades básicas y esenciales y de esa manera desarrollarse dignamente como seres humanos. Entonces, los políticos eso deben de buscar, que la población, la mayoría, puedan satisfacer necesidades básicas, esenciales.
y que se puedan desarrollar dignamente. Y no llegar, como dije al principio, bajo algún interés oculto, ¿verdad? De querer satisfacer, pero sus propios intereses. En la práctica, por lo menos en la sociedad guatemalteca, hemos visto esa situación, ¿verdad? De que la mayor parte de políticos, pues lastimosamente, llegan con ese objetivo. No le digo que sean todos, pero sí una parte. Exigencias éticas de los empresarios. Aquí es importante mencionar el tema de la responsabilidad social. Ese es un tema pues que la propia globalización pues está obligando a las empresas, inclusive a las pymes, ¿verdad?, a vincularse a ese tema de responsabilidad social. Dentro de las exigencias éticas podemos mencionar cumplir las leyes. Esa es la primera, ¿verdad? Según la pirámide de responsabilidad social debería de ser cumplir con las normativas legales del país. Luego, generarle valor a todos sus grupos de interés con el cual ellos se relacionan. Hay que tomar en cuenta que una empresa mercantil, si nos vamos a definirla, ¿verdad?, podemos decir que es una célula de personas con el objetivo, ¿verdad?, o con el propósito de poder obtener ganancias a través de las ventas de bienes o servicios. Ese sería el objetivo principal, pero debemos de tener claro que la empresa no debe ser, en la empresa no debe ser ese su único objetivo. Esa debe ser una consecuencia de hacer las cosas bien, de generarle valor a sus grupos de interés, empezando con la parte más importante, que es el capital humano. ¿Qué podríamos hablar nosotros en relación a poder generar valor al capital humano, a los colaboradores? Podríamos empezar a que no explotarlos, a que se distribuya la riqueza de una forma más justa, ¿verdad? Pagarles salarios dignos, que tengan ambiente laboral sano, las condiciones e instalaciones donde estén, pues sean, digamos, eficientes, ¿verdad? Que ellos puedan sentirse tranquilos. Debemos recordar que el trabajador pasa más tiempo trabajando que en su propia casa, ¿verdad? Lastimosamente hemos visto en la actualidad donde pueda existir una relación entre las empresas y el propio Estado para realizar negocios particulares. Las famosas licitaciones, ¿verdad? Donde se le otorga algún proyecto a alguna entidad bajo alguna comisión a favor de un alcalde, no sé, de algún ministerio, alguna entidad determinada del Estado, que no nos trae nada bueno. Es importante eso dentro de las exigencias éticas, ¿verdad? Ser transparentes, no realizar de cierta manera competencia desleal, vender calidad en los productos. O sea, si yo ofrezco algo, no engañar al consumidor o usuario. Esa es una de las exigencias éticas más importantes que debe de tener las empresas, ¿verdad? Relacionado también al pago de tributos. Aquí viene algo importante también. El bien común, que es el fin del Estado, no se lo debemos de dejar solo al mismo Estado, debemos de contribuir todos. En este sentido, las empresas. Hay empresas muy responsables, tal vez no voy a decir nombres para hacerles publicidad, pero que tienen fundaciones aquí en Guatemala. Para algunos dicen que puede ser para un beneficio de exención de tributos. Pues yo veo la parte positiva, ¿verdad? Y sí hay varias empresas que sí le dan un aporte significativo a la sociedad, le devuelven algo a la sociedad para que se cumpla con este fin supremo del Estado, ¿verdad? En contribución con los empresarios. Permítame, alguien me está escribiendo aquí, creo que era Jimena, pero... Sí, fui yo, licenciado. Es que hay creo que dos personas esperando a que las una la llamada. Permítame, dígame los... Vamos a ver si... Aileen Huitrón es una y no sé si alguien ya se logró unir, que es
Gloria, Aileen Wiltron, vamos a ver, de una vez la vamos a... ahí está. ¿Ya? Sí, creo que solo ella de momento. Ahí estamos. Gracias. De nada. Y veamos el tercer grupo, nosotros como sociedad. A ver, quisiera dejar participar a alguno de ustedes. ¿Qué exigencias debemos de hacernos nosotros como sociedad o como ciudadanos? Alguien que quiera indicarme. La persona que decide participar me dice su nombre. Cuando hablamos de exigencias, soy Alejandro. Alejandro, ¿sí? Creo que una es la votación, podría decir, que creo que a pesar de que es algo voluntario, eso es una parte esencial o que nos deberíamos de exigir como ciudadanos para poder escoger correctamente a quién va a liderar el país, considero. Esa puede ser una exigencia ética, tomando en consideración que es algo voluntario, como usted dice, pero a la vez es un deber. Usted puede leer en su Constitución, en el artículo 135, establece, perdón, 136 son los deberes políticos. Es una obligación de los ciudadanos emitir su voto, ¿verdad? Y que una gran parte, pues, no lo emite. Preguntémosle también a alguien más. Preguntémosle a Aileen, ¿están por ahí? Sí, buenas noches, me acabo de unir a la sesión. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué exigencias éticas debe de hacerse un ciudadano? Exigencias éticas. Pues yo creo que no sé, va a depender como mucho de lo que la persona considere como ética, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, pues todos los lineamientos, pues como ¿verdad? Las reglas de comportamiento como sociales, diría yo, o sea, el respeto, no sé, la verdad es como Sí, todo lo básico, diría yo. sí, y hay algo importante también es, dentro de las exigencias, que nosotros le damos también a la sociedad, ¿qué le devolvemos? Yo siento que toda persona dentro de una sociedad, pues debe de hacerse normalmente algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por otros? ¿Con qué lo puedo hacer? Hablando de recursos, ¿y cómo lo voy a realizar? No necesariamente tienen que ser situaciones de gran escala, ¿verdad? Nos podemos en algún momento adherir a algún grupo determinado, ¿verdad? Alguna fundación, alguna asociación, para pues ayudar al Estado a cumplir con ese bien común. No es como el denominador común cuando empezamos a decir o a echarle la culpa todo al gobierno, ¿verdad? Una exigencia ética es nosotros también contribuir en algo. Lo estamos viviendo ahorita con esto del COVID-19, ¿verdad? Que hay empresas que son responsables socialmente y que en algunos casos, pues a pesar de que van a haber pérdidas exorbitantes, pues les dicen a los colaboradores, bueno, no van a trabajar estos días para resguardarles su integridad física, ¿verdad? Su vida, su salud. Y parte del gobierno, pues es lo que ha instado, ¿verdad? Que no es obligatorio, ¿verdad?
de hecho hay que tomar algunas medidas para que pues la empresa si quiere trabajar pues que lo haga, pero bajo algunas medidas, que algunas no lo están cumpliendo. Ahí es siempre hablando de exigencias éticas a nivel empresarial. Pero vamos a esto, ¿verdad? Contribuir con la salud global, ¿verdad? Cumpliendo ese bien común, la parte que le corresponde a cada ciudadano, que sí tiene la oportunidad de no salir de la casa, pero sin embargo andan afuera. Ciudadanos que trabajan en el Estado, que a nivel estatal sí la mayoría, o una gran parte, ¿verdad?, de trabajadores del Estado, pues sí se les suspendieron las labores, pero ahí pues andan en algunos lugares pues paseando, ¿verdad?, como que esto fuera una situación pasajera, ¿verdad? Esto es algo bastante perjudicial para la sociedad y es donde todos deberían de contribuir en este tema de la salud, cumpliendo con el bien común. Y como repito, no echarle después la culpa al gobierno de que existan un sinnúmero de réplicas en relación a este virus. Dentro de los temas también que vimos y que hicieron ustedes en su oportunidad también un cuadro comparativo, quiero aclarar, ¿verdad?, dentro de esas tareas, que se les preguntaba, por ejemplo, identificar y distinguir norma, ley, que si hablar también de las normas religiosas, morales y de las leyes jurídicas. Quiero aclarar ese tema para que estemos en sintonía. Dentro de una norma y una ley hay diferencias. Cuando hablamos de norma podemos decir que es regla, criterio o manera para hacer una cosa o para comportarse de una forma determinada. Vean, mientras la ley es una disposición dictada por una autoridad estatal. Normalmente en Guatemala es el Congreso. En este caso, lo que estamos viviendo ahorita, no la dictó el Congreso, el estado de calamidad es un decreto que lo emite el presidente, ¿verdad?, en Consejo de Ministros, el organismo ejecutivo, en que se manda o prohíbe una cosa. Vean la diferencia principal entre norma y ley. Es la autoridad quien la dicta. En la ley estamos hablando entonces de autoridad estatal. En las normas, no. En las normas digamos que no es una autoridad estatal. Podría ser algún tipo de... La misma sociedad, en las normas morales, por ejemplo, quien las dicta, la sociedad. Y las va a cumplir la sociedad. Es un ente, digamos, el mismo. Mientras que en las leyes es diferente ente quien la crea y quien la debe cumplir. En las normas religiosas también, que vamos a hablar en un ratito, pues no son dictadas por una autoridad estatal, por lo tanto no son consideradas leyes, son consideradas normas. Ahí podríamos empezar con esas diferencias. Cuando hablamos de ley jurídica, veamos, según la clasificación de las normas de conducta, podemos tener leyes jurídicas, normas morales y normas religiosas. Así las denomino yo de forma puntual. Clasificación de las normas de conducta, leyes jurídicas. ¿Por qué dijimos que son leyes? Porque son dictadas por una autoridad competente llamado Estado, ya sea a través del organismo legislativo, o sea, el Congreso principalmente quien las dicta. Las normas morales y las normas religiosas, que vamos a hablar de ellas un poquito también, de cada una de ellas. La ley jurídica, podemos empezar con ello, diciendo que es la disposición legal que ajusta o regula la conducta de las personas. Dice, con carácter impero atributivo. Impero quiere decir que por una parte impone obligaciones y atributivo quiere decir que por otra parte otorga derechos. Eso quiere decir impero atributivo. Y de cierta manera las leyes jurídicas son bastante coercibles, es decir, son de cumplimiento forzoso. Hay mecanismos que el Estado puede utilizar para hacer que se cumplan. A diferencia de las normas morales o religiosas, que no existe una coercibilidad o una sanción evidente hacia el infractor de la norma moral o religiosa. Las características de las leyes jurídicas podríamos mencionar, dice que son heterónomas. ¿Qué quiere decir eso? En conclusión, que quien crea la ley
no es el mismo ente que la cumple. Lo mencioné hace un ratito, quien crea la ley en Guatemala, quien la dicta es el Congreso, organismo legislativo, y quien la cumple es la población. Es por eso que se llama esta característica heterónoma. Y la exterioridad es una característica que consiste en que las leyes jurídicas regulan conductas de las personas. No tiene nada que ver con nuestra conciencia, con nuestro interior, con nuestra fe, como puede pasar con las normas morales o religiosas. Aquí regula directamente conductas, que son bilaterales, porque son de doble vía. Porque por una parte las leyes jurídicas, vimos lo del imperio atributivo, por una parte imponen obligaciones y por otra otorga derecho, porque es atributiva, ¿verdad? Y la característica de que son coercibles es que son las normas, las leyes jurídicas son de cumplimiento forzoso. Como repito, si no se cumplen, existen mecanismos para hacer que se cumplan. El Estado, por ejemplo, si no se pagan tributos, existen las multas, ¿verdad? La sanción que se les va a imponer al contribuyente por no pagar sus tributos a tiempo. Si comete alguien algún delito, pues existe una sanción dentro del Código Penal, ¿verdad? Que puede ser alguna multa, alguna pena de prisión, ¿verdad? Arresto. Si alguien, pues, debe y maneja, obviamente también hay una consecuencia, ¿verdad? Es una ley que se está infringiendo y hay un mecanismo entonces para sancionar o castigar a la persona. Hablemos de las normas morales, ¿verdad? Que podemos decir que es el conjunto de normas, principios que le establecen, establecidas ¿por quién? Por la sociedad. ¿Para quién? Para la misma sociedad, para las personas, para los hombres habitantes de la sociedad, que indican los parámetros de cómo comportarse dentro de la misma, indicando qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, con el objetivo de que exista una sociedad armoniosa, menos conflictiva. Y las características de las normas morales podemos decir que son autónomas, quiere decir, a diferencia de las anteriores que son heterónomas, lo autónomo quiere decir quien crea la norma moral es el mismo ente que la cumple. Aquí la crea la sociedad y la cumple la misma sociedad. Las leyes jurídicas son heterónomas, ¿verdad? Diferente ente quien la crea y quien la cumple. Son interiores. Dice que estas normas morales regulan la conciencia, las emociones de la persona, sus intenciones. Si yo realizo algún acto pues incorrecto, normalmente mi moral, ¿verdad? Mi conciencia me va a decir, me va a hacer sentir mal. Por eso es que regulan el interior de las personas, su conciencia como tal. Dice que son unilaterales, a diferencia de las leyes jurídicas. Son unilaterales porque solo establecen deberes de cómo comportarse, pero aquí no hay derechos, a diferencia de las leyes jurídicas. Y que son incoercibles, porque a diferencia también de las leyes jurídicas, no son de cumplimiento forzoso. No hay un mecanismo que de cierta manera sancione a la persona que las incumpla. Y aquí les coloqué yo, son las leyes o normas religiosas. Dice que las leyes o normas religiosas, a mi criterio, son normas, ¿verdad? Se considera en las religiones que fueron creadas por un ser superior, pero fueron establecidas por una religión determinada. ¿Y qué es lo que establecen normalmente las normas religiosas? Regulan la conducta de las personas para poderse comportar con el prójimo y para poder tener una relación con Dios, con un ser superior. Y las características de las normas religiosas podríamos tener que son unilaterales, igual que las morales solo establecen deberes de comportamiento con el prójimo para agradar a un ser superior, ¿verdad? A Dios. Dice que son heterónomas, porque son cumplidas por los creyentes, pero son establecidas por la religión.
diferente ente. Son incoercibles, es decir, materialmente, objetivamente o de forma terrenal, digamos, no son de cumplimiento forzoso, ¿verdad? Pero según la fe y convicción de las personas, hay una consecuencia al incumplimiento de las mismas. Y que son interiores porque se cumplen por fe y convicción propia de las personas. Este sería entonces el cuadro comparativo, de cierta manera, pues, que se les pidió en la tarea. Quisiera proceder brevemente a que podamos leer un caso práctico y le voy a preguntar a algunos de ustedes qué piensan de este caso. Hay unas preguntas que las voy a proyectar en un ratito. Logramos ver un caso donde dice diferencias en el trabajo. Sí, se mira. Vaya, leámoslo ahí, tomémonos unos minutos. Dentro de 2 minutos voy a proyectar las preguntas y quiero que me contesten por lo menos una cada uno. Licenciado, en lo que los demás leen, hay otra persona que hasta ahorita se logró conectar y pregunta si la puede agregar. Se llama Gloria Chanchabac. Ahorita vamos a ver si la agregamos.
Listo, ya está. Ya leímos el caso. Escucha. Ya. Ahí estamos. Le voy a hacer la primera pregunta según los que veo que están aquí conectados. Jimena Estrada, Sí, licenciado. ¿qué respuesta esperaría usted? Em, yo honestamente esperaría, no sé, tal vez, pues, que no es algo apropiado, puesto que puede ser una broma que se presta para malinterpretar, que se puede ver como racismo y que puede ofender a alguien en el contexto laboral. Eh, Consecuentemente es importante tener una conversación con la persona que haya hecho la broma, eh, ¿verdad? Y asegurarse que sea algo que no vaya a volver a suceder. Eso esperaría yo. Muy bien. Veamos a Ricardo Pineda, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, licenciado. Muy bien, Ricardo. ¿Qué otra respuesta, según usted, pudo haber dado Alex? Siento que en la época que estamos es una pregunta fuera de lugar, totalmente. La verdad es que el racismo en estos tiempos, la verdad es que no debería haber existido antes, ¿verdad? Pero en Sí, estos tiempos es mucho menos, porque tenemos que tener diversidad al 100%, todos somos iguales. Entonces yo siento que el participante de la entrevista debería haber dicho, mire, con todo respeto, eh, la pregunta está fuera de lugar. eh, Tenemos mucha diversidad ahora y todos trabajamos de la misma manera. Y eso le hubiera dicho yo a él, ¿verdad? excelente respuesta, muy bien. Veamos a Gloria no le voy a preguntar porque se acaba de incorporar. Preguntémosle a eh, Luis Fernando Pineda. Sí, hágase. A ver, Luis Fernando, depende de esta respuesta darle trabajo a Alex, por ejemplo. En este caso, ¿será que dependería darle el trabajo al entrevistado? Depende, digamos, de esa pregunta, depende darle el trabajo a Alex en este caso. Yo consideraría que no, como mencionaba anteriormente, tal vez es una pregunta fuera del lugar, que no viene pues al caso tal vez como que hacerle la pregunta en ese momento, ahora sino que tal vez hay cosas más importantes que en sí pues él tendría que tal vez responder para poder aplicar en sí pues a la plaza, llamémosle así. Entonces considero que de igual forma, si hubiera él hubiera contestado o o haber hecho cualquier cosa, al final pues creo que no era algo que iba a tomar como que mucha importancia, consideraría yo. Sí, sí, muy buena respuesta, pero analicemos también, ¿verdad? La otra parte de que esa pregunta pudo haber sido, puede ser también capciosa para, de cierta manera, el entrevistador analizar el tema ético del entrevistado también, ¿verdad? Podría interpretarse también desde ese punto de vista. Eh, Veamos María Salomón, Sí, dígame, es Salomé. perdón, Salomé. No tenga pena. A ver, María, ¿será que Alex hizo lo correcto o solo tuvo suerte en haberse quedado callado? Yo creo que desde mi punto de vista fue lo correcto, ya que la pregunta que le hicieron, la primera pregunta fue si él se adaptaba a las situaciones difíciles. Entonces,
resultar una situación difícil y el no mostrarse ofendido, tal vez mostró que sí se podía, obviamente no la respondió, pero era parte, solo explicó él, él pensó, ¿por qué voy a responder esto? Entonces, desde mi punto de vista, sí estuvo bien lo que hizo. Muy bien. En el caso de Alejandro, le hago la pregunta, Alejandro Paredes. ¿Cómo se daría cuenta de la ética que tiene un aspirante a trabajar en una empresa? ¿Podría explicar con algún ejemplo? Eh, podemos, ¿cómo se llama? No, no es medirlo, pero podemos identificarlo tal vez uno de la manera en cómo se presentan ciertas respuestas. Yo me voy a ir un poquito a la pregunta anterior y que les hizo los compañeros. Hay que analizar el contexto, cómo se hacen las preguntas. Como usted decía, es según cuán capciosas estas pueden ser, porque tal vez Alex no es la persona que era de color, sino que era la persona haciendo la pregunta, ¿verdad? Así es. Entonces su reacción también, tal vez de asombro y quedarse callado, hay muchas veces que es mejor no expresar o no decir y tomar un tiempo para presentar la respuesta, lo cual dice mucho si lo llevamos al tema de la ética, no es tomar una decisión con base en una reacción inmediata, sino que analizar los puntos de qué puede perjudicar a la solución a las diferentes partes. Yo así es como lo vería, y tomando ejemplo el anterior, es si él hubiese respondido hacia esa pregunta, dependiendo cuál hubiera sido su pregunta, hubiese podido ser tomada de diferentes maneras. Excelente respuesta, porque de hecho esta podría servir esa pregunta como para identificar qué tan prudente podría ser un trabajador, qué tan cuidadoso podría ser ese aspirante. En el artículo 63 del Código de Trabajo regula, por ejemplo, obligaciones de los trabajadores, y eso puede ser que se pueda identificar. Dice: ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado y esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. O sea, no lo que él hizo en realidad, pues fue bastante sensato, prudente, ¿verdad? En analizar la respuesta y no tal vez responder sin pensar, ¿verdad? Como bien lo decía usted. Yo creo que esa sería una muy buena respuesta, ¿verdad? Lo que usted manifiesta, ¿verdad? Poder tener, el entrevistado tiene el derecho en poder reflexionar sobre lo que va a responder. Y por último, le pregunto a Marcial Eduardo, ¿está por ahí? Sí, por acá estoy. ¿Existirán casos de discriminación laboral en Guatemala? Totalmente, y creo que en el área donde nosotros nos movilizamos y el papel que desempeñamos, vemos en el día a día mucha gente que aún hasta el día de hoy tiende a discriminar o a clasificar a la gente según su credo, cualquier tipo de decisión que las personas tomen, ¿verdad? Sí. Una pregunta tal vez importante sería, ¿cómo podríamos combatir el tema de la discriminación? Primero, creo yo, en nosotros mismos, no discriminar a las personas, sabiendo que todos somos iguales, y verificar a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Qué cambio nosotros podemos hacer? ¿Qué diferencia nosotros podemos marcar junto a las personas con las que nosotros estamos? Y si vemos algún caso de esto, ¿qué hacemos? ¿O lo ignoramos? ¿O
accionamos para poder cambiar esa situación. Excelente, sí, porque creo que en el caso de ustedes, ¿verdad? Al tener ya algún puesto gerencial, pues deben de realizar su función de una forma responsable, ¿verdad? Ética, en poder regular estas situaciones. Para mí los códigos de ética en las empresas son muy importantes. Y analizando también que esos códigos de ética de ninguna manera deben de ser estáticos, deben de mejorarse continuamente. Cada día pueden surgir nuevos casos que regular, ¿verdad? Las normas deben de regular de cierta manera los casos que se viven a diario. Creo que aquí nos vamos a quedar. No sé si tendrán identificado algún otro compañero de que quiso ingresar a la conversación. Creo que ahí estaríamos, los que estamos, creo que son los que participaron, ¿verdad? ¿O habrá alguien más? Está Mónica Herrera, que no pudo ingresar. Mónica, vamos a ver. Yo sí ingresé, Lick, pero no participé. Soy Fabiana. Ah, muy bien. No tenga pena, Fabiana, que aquí la tengo ya anotada, ya le tomé la foto. Y Mónica. Y yo igual, licenciado, como usted expresó, me acabo de unir y lamentablemente no pude participar. No tenga pena, pero ha sido tomada en cuenta también. Me dijeron que Mónica, ¿qué es? Herrera. Herrera. Así solo doy la recomendación, ya fue añadida. Ok. Voy a subir esta presentación, este video, en forma de video, ¿verdad? A la plataforma para que lo puedan pues tener ahí, ¿verdad? Y que sirva como la comprobación de la participación, ¿verdad? Los que no les pregunté, pues en la próxima sesión les preguntaré. No hay ningún problema con ello, pues tendrán la asistencia, ¿verdad? Y la ponderación respectiva. Cualquier duda me pueden escribir para poder resolver a cualquier duda que ustedes tengan. Y pues nos vemos el jueves 2 de abril a las 7 de la noche nuevamente en sesión virtual, ¿verdad? Solo tal vez estar atentos siempre a las 7 menos 5, estar ya conectados para que cuando yo haga la llamada, pues podernos enlazar todos, ¿verdad? Pasen feliz noche y ha sido un gusto. Gracias. Igualmente, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Chao.